Alerta máxima, lo que estás a punto de devorar es la crónica más explosiva y detallada de la implosión de un matrimonio que parecía invencible. Prepárense para ser arrastrados a las profundidades de un drama sin precedentes, donde la fachada de perfección se desmorona estrepitosamente, revelando las cicatrices de una relación que se desintegra a la vista de todos. Esto no es un chisme cualquiera, es la disección quirúrgica de la caída de un ícono, y sus protagonistas Tamara Falcó e Íñigo Onieva están en el ojo del huracán, arrastrados por una tormenta de la que quizás no haya escape. El cuento de hadas ha terminado y la realidad cruda y despiadada ha comenzado a devorarlo todo. Los susurros se han transformado en gritos y la verdad largamente oculta emerge con una fuerza demoledora, amenazando con arrasar todo a su paso. La alta sociedad madrileña, acostumbrada a los dramas velados, observa ahora con una mezcla de fascinación y horror cómo uno de sus pilares más mediáticos se desquebraja, dejando al descubierto la fragilidad inherente a las vidas públicas. Cada nueva revelación añade una capa de complejidad a un lienzo ya de por sí intrincado, donde el amor se ha transformado en un campo de batalla y la intimidad ha sido sacrificada en el altar de las apariencias. La marquesa, esa figura etérea que siempre ha parecido intocable, se ve ahora arrastrada por una vorágine de emociones y decisiones que la empujan al límite de su resistencia, mientras el empresario, su otrora príncipe encantador, se hunde en un abismo de indiferencia que clama al cielo. Es la crónica de un final anunciado, un epílogo que se escribe con tinta de dolor y decepción, un recordatorio brutal de que ni siquiera el lujo y la fama pueden blindar un corazón roto. La marquesa, con una fortaleza que raya en lo inverosímil, ha mantenido una lucha titánica por preservar una imagen impoluta, un espejismo de felicidad que se desintegra implacablemente con cada amanecer. Su denodado esfuerzo por salvaguardar una perfección que nunca existió se ha estrellado de bruces contra la ineludible verdad. El perdón, por más magnánimo y profundo que sea, carece de la cualidad mágica para sanar heridas que han calado hasta lo más hondo del alma, lacerándolas sin piedad. La traición inicial, ese cisma brutal que resquebrajó los cimientos de su unión, ha dejado cicatrices indelebles que, a pesar de los más elaborados artificios y maquillajes mediáticos como esas fotografías de postal, cuidadosamente orquestadas para capturar una alegría ausente, o esas cenas de gala en los salones más fastuosos de la capital, donde la apariencia primaba sobre la autenticidad, persisten con una intensidad desgarradora, recordándole a cada instante la fragilidad de su vínculo. Es una contienda solitaria, un combate épico que Tamara libra con una entereza conmovedora, un acto de resistencia frente a la adversidad mientras Íñigo, en un contraste desolador, permanece anclado en una actitud que raya en la inercia más absoluta, una indiferencia pasmosa que lo consume, o al menos una aparente apatía hacia la mujer que alguna vez lo fue todo para él. La conexión que otrora los unió, ese lazo invisible y poderoso que los mantenía unidos, se ha evaporado por completo, esfumándose como el humo en el viento. El apoyo mutuo, esa red de seguridad emocional indispensable en cualquier relación, es ahora un eco lejano, un recuerdo difuso que se pierde en el torbellino de la memoria. Y su presencia, cuando se digna a manifestarse, irradia una palpable sensación de desinterés, un deseo casi tangible de estar en cualquier otro lugar, lejos de esa realidad que lo asfixia. En el círculo más íntimo de Tamara, la preocupación ya no es un mero run-run, una conjetura susurrada. Se ha erigido en un murmullo constante, un lamento colectivo cargado de una profunda decepción y, lo que es aún más revelador y alarmante, de conversaciones serias y trascendentales que ya trazan los contornos de un futuro ineludible, un porvenir en el que, dolorosamente, no contemplan una vida compartida. Algunas amistades cercanas, con la discreción que los caracteriza pero con la convicción de quien conoce la verdad, no dudan en deslizar que esta historia ha alcanzado su punto de no retorno, que su fecha de caducidad es inminente e inaplazable, y que este aniversario, celebrado con tanta pompa y circunstancia, con tanto despliegue mediático, podría ser, de hecho, el último acto de una obra que se encamina sin remedio hacia su dramático y predecible epílogo. Y la revelación más impactante, la que ha dejado a todos boquiabiertos y ha desatado una oleada de especulaciones. Tamara ya ha solicitado el asesoramiento de su equipo legal, explorando con meticulosidad los intrincados caminos a seguir en caso de que la ineludible ruptura se consume. Está preparando el terreno para lo que parece ser un adiós definitivo, un punto final a una etapa de su vida. Si no quieres perderte ni un solo detalle de este vertiginoso descenso a la cruda realidad, si anhelas ser testigo de cada giro inesperado, cada revelación dolorosa y cada lágrima derramada en este drama que te mantendrá al filo del asiento,
Suscríbete ahora mismo a Chismeando con Glamour y serás el primero en enterarte de cada pormenor, cada suspiro, cada paso en esta historia que marcará un antes y un después. La marquesa está a punto de escribir un nuevo y trascendental capítulo en su vida, y tú puedes ser parte de la historia desde el mismísimo principio, en primera fila, sin perderte un detalle. Mientras el drama se cierne con una densidad palpable sobre la figura de la marquesa, Isabel Preisler, la figura enigmática y poderosa que ejerce una influencia innegable en el clan, mantiene un silencio que paradójicamente resuena con una fuerza mucho mayor y más impactante que cualquier proclama pública o declaración oficial. Es un mutismo cuidadosamente orquestado, una estrategia deliberada de contención, pero su mirada penetrante y sus gestos sutiles, cargados de significado, transmiten una claridad desarmante, una verdad que no necesita de palabras para ser comprendida. La confianza, ese pilar inquebrantable sobre el que se cimentan las relaciones más sólidas y duraderas, se ha desvanecido por completo, esfumándose como la bruma matutina bajo los primeros rayos del sol. La tolerancia, esa virtud tan indispensable para sortear los escollos y las imperfecciones inherentes a la convivencia humana, ha alcanzado su límite infranqueable, agotándose sin posibilidad de recuperación. Isabel, con su agudeza característica y su vasta experiencia en los entresijos de la vida pública, ya lo presagiaba, lo había advertido con antelación y con una premonición inquietante, y ahora lo constata con una mezcla de resignación teñida de un dolor contenido, un pesar que se adivina en la profundidad de sus ojos. El idílico cuento de hadas, esa narrativa perfecta que cautivó a las masas y llenó incontables portadas de revistas del corazón, ha torcido su rumbo de manera irreversible, desviándose hacia un desenlace ineludible y previsible, un final que se presiente desde hace tiempo. Y aunque las sonrisas de cara a la galería persisten, cual vestigio de una farsa bien interpretada y un guión meticulosamente seguido, en los suntuosos pasillos de su palacio ya se traza la meticulosa estrategia para una despedida lo más elegante y discreta posible. Un adiós que preserve la dignidad y el linaje de la marquesa, minimizando el impacto del escándalo. Porque si hay una lección fundamental que Tamara ha absorbido de su progenitora, una máxima que ha grabado a fuego en su espíritu, es la sabiduría inherente a saber cuándo retirarse con la cabeza erguida, con la dignidad intacta, aun cuando el corazón se encuentre hecho añicos, desangrándose en silencio, lejos de las miradas curiosas. Mientras Tamara se aferra con desesperación a los fragmentos dispersos de un amor que ya no irradia vida, que se ha marchitado hasta la médula, Íñigo, en un acto de aparente evasión, se ha envuelto en una impenetrable capa de neutralidad, sumergiéndose en una rutina aséptica que raya en la más absoluta indiferencia. Su actitud, enigmática para quienes observan desde la barrera y desconcertante para sus allegados, desespera a aquellos pocos que aún albergan una tenue e improbable esperanza en la supervivencia de esta relación. En lo más profundo de su ser, él es plenamente consciente de que transita por una cuerda floja, una senda precaria que se tensa con cada día que transcurre, amenazando con romperse bajo el peso insoportable de la verdad que se avecina. La marquesa, una vez más, se ve enfrentada a un desafío monumental, un punto de inflexión en su vida, y el mundo entero está a la expectativa de su próximo movimiento, conteniendo la respiración. Para no perderte ni un solo suspiro de este drama palaciego que está cautivando a todos, para ser el primero en conocer cada intriga, cada revelación y cada desenlace que se avecina, suscríbete sin demora a Chismeando con Glamour. No dejes que te lo cuenten a medias, vívelo en primera persona, con todos los detalles y el análisis más profundo. Fue perdonado una vez ante los ojos atónitos de la opinión pública, en un acto de magnanimidad que muchos consideraron heroico, tras una traición de proporciones verdaderamente épicas que sin duda alguna habría dinamitado los cimientos de cualquier otra unión, reduciéndola a escombros irrecuperables y cenizas de un amor perdido. Pero Tamara, con una entereza que rozaba lo sobrehumano, una fortaleza interior que sorprendió a propios y extraños, eligió el camino de la perseverancia, optando por seguir adelante, por reconstruir lo que parecía irrecuperable. Apostó fuerte con todo su ser, invirtió su corazón, su alma y su futuro en esa relación, depositando toda su fe y esperanza en la posibilidad de un nuevo comienzo. Y hoy, con el paso inexorable del tiempo, esa apuesta se perfila como una pérdida irrecuperable, un riesgo que tristemente no rindió los frutos esperados. Las idílicas escapadas a la Provenza, esos escenarios de ensueño que parecían sacados de una postal, concebidos para la prensa y las redes sociales. Las cenas bajo un firmamento de estrellas artificiales, cuidadosamente dispuestas para la ocasión con una escenografía impecable. Y las fotografías meticulosamente editadas hasta el más mínimo detalle para proyectar una imagen de perfección absoluta, un cuadro de felicidad inmaculada,
Todo ello forma parte de un escaparate que se resquebraja con una velocidad alarmante, mostrando las grietas profundas y las imperfecciones subyacentes de una realidad mucho menos idílica. El brillo que alguna vez resplandeció en sus ojos, ese fulgor de la pasión y la complicidad, se ha desvanecido por completo, extinguiéndose como una vela en medio de la tormenta más encarnizada. La complicidad que alguna vez los unió, ese lazo invisible y poderoso que los conectaba más allá de las palabras, es ahora un eco lejano, un recuerdo difuso que se pierde en el torbellino de la memoria, apenas un vestigio de lo que fueron. Lo que permanece, lo que subsiste en la actualidad, es una coreografía ensayada con una precisión casi robótica, ejecutada con una frialdad desoladora frente al implacable lente de las cámaras, una farsa destinada a mantener la ilusión de una felicidad que ya no existe, una representación para el público. Pero tras esa fachada cuidadosamente construida, más allá de los flashes cegadores y las sonrisas forzadas que pretenden engañar al mundo, se esconde una abrumadora distancia, un abismo emocional que los separa, una grieta cada vez más profunda. Los silencios, antes llenos de significado, de miradas que hablaban por sí solas, ahora son ensordecedores, cargados de una tensión palpable, de palabras no dichas que pesan en el ambiente. Y el cansancio, ese agotamiento profundo que se acumula día tras día, minuto a minuto, pesa sobre ellos como una losa inamovible, minando sus fuerzas, su voluntad y su capacidad de lucha. Tamara está extenuada de remar en solitario, de ser el único motor de una relación que languidece, que se apaga poco a poco, consumiéndose en la indiferencia. Como bien señalan algunos allegados con una tristeza palpable en sus voces, esta historia ha entrado, irremediablemente, en tiempo de descuento. Cada minuto que transcurre los acerca inexorablemente al final de este doloroso capítulo. Tamara ha transitado de la esperanza a la desilusión más amarga y profunda, del optimismo ingenuo al desencanto más absoluto. De la justificación incesante de cada acción de su pareja, ha pasado a una dolorosa asunción de la cruda realidad, aceptando lo inaceptable. Y del perdón concedido una y otra vez, ha evolucionado hacia una planificación silenciosa y metódica de su propio futuro, un futuro en el que Íñigo ya no figura, en el que su presencia es una ausencia definitiva. Porque sí, nuestras fuentes más cercanas al entorno Preisler, con una fiabilidad incuestionable que no admite dudas, confirman que ya se han iniciado los contactos con asesores legales de renombre y prestigio. No hay escándalos aún que griten la noticia a los cuatro vientos, no hay titulares explosivos que confirmen la ruptura, pero la magnitud y la seriedad de estas gestiones son más que suficientes para comprender que el desenlace está más cerca que nunca, casi palpable, a punto de precipitarse de manera inminente. Y la pregunta que flota en el aire como una densa niebla, la incógnita que carcome la curiosidad de todos y que resuena en cada conversación. ¿Qué opina Íñigo de todo este torbellino que se cierne con una fuerza devastadora sobre su vida? La respuesta es un abismo de silencio, una elocuencia ensordecedora. Nada. Su mutismo es una muralla infranqueable, un baluarte de inacción y desinterés. Permanece impasible, inmutable ante la inminente catástrofe, se deja arrastrar por la inercia de los acontecimientos, por la corriente inexorable que lo lleva inevitablemente hacia el final de su historia. Pero en ese silencio, en esa aparente inacción, en esa clamorosa falta de voz, reside una respuesta contundente y dolorosa, una verdad que grita sin ser pronunciada. Porque el amor, cuando es genuino, cuando es verdadero en su esencia más pura, impulsa a la lucha, al esfuerzo constante por preservar lo que se ama, a la resistencia férrea contra la adversidad, a la batalla sin cuartel. Y quien guarda silencio ante el desmoronamiento de su relación, quien no opone resistencia, quien no alza la voz para defender lo que se desvanece entre sus manos, quien no intenta salvar lo que se pierde, ya ha abandonado la batalla hace mucho tiempo, ha claudicado sin luchar, sin siquiera intentarlo. El mutismo de Íñigo no es una señal de prudencia, no es un acto de reflexión profunda. Es un eco ensordecedor de su profunda indiferencia, una indiferencia que irónicamente duele mucho más que cualquier traición, que cualquier infidelidad, porque aniquila el alma misma de la relación, la reduce a polvo. Ahora solo resta una dolorosa decisión, definir el cuándo y el cómo, los detalles de la despedida, porque el desenlace final ya es una certeza ineludible, un destino marcado con tinta indeleble. Esta pareja que alguna vez deslumbró al mundo entero con su romance de cuento de hadas, se encamina irremediablemente hacia el cierre de una historia que acaparó portadas, que vendió exclusivas millonarias y llenó páginas de revistas con su romance idílico, pero que hoy se convierte en otro relato más de aquellos que nacen con un fulgor deslumbrante, con promesas de eternidad y culminan sumidos en la más absoluta sombra, el velo de la desilusión y el olvido.
No puedes perderte ni un solo giro de esta trama que te dejará sin aliento, al borde de la expectación. El final está a punto de escribirse, y solo en Chismeando CON Glamour serás el primero en conocer cada detalle, cada lágrima, cada paso hacia el inevitable y dramático desenlace. Suscríbete ahora mismo a Chismeando CON Glamour y vive la historia antes que nadie, con la verdad al desnudo. Hasta la próxima, donde la verdad siempre inevitablemente sale a la luz.